lo abracemos, nuestro corazón sea agradecido para con un Dios tan maravilloso. Padre, gracias te damos en este día por tu infinito amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos acercarnos hoy a ti y por favor revélanos hoy, Señor, tu palabra y el mensaje que tú tienes para con nuestras vidas. Que hoy nos podamos acercar más a ti. Que podamos ser hombres y mujeres de la presencia delante de nuestro Dios. Como aquellos que dijeron, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Aquellos que anhelan de corazón habitar en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Tristemente estamos en una situación supremamente difícil como nación. Se está hablando más o menos que la guerra que hemos tenido a partir de la división que se ha dado a lo largo de nuestro tiempo dentro del aspecto político, surge el narcotráfico y luego sufren todas esas situaciones de matanza, guerra, más se cree que está superando más de los 600,000 asesinatos en Colombia. Y posiblemente el dato está muy corto. En un libro que sacó Juan Gosaín, el cual tiene una frase que dice que le den cárcel por casa y no casa por cárcel, hablaba de que la impunidad en Colombia está alrededor del 95%. En nuestra nación. Y todo esto ha surgido a partir de las guerras, como les hablaba, el narcotráfico, pero no solamente de ello es fuente, sino también por los robos que se han incrementado, los celos, situaciones como personas que han perdido el rumbo de su vida, problemas psiquiátricos, depresiones, etcétera. Tristemente, en el periódico salió una niña que quitó su vida en esta última semana, pero su hermana también lo había hecho. Esta familia está supremamente devastada, me imagino. Y estuve en una conferencia o en una charla de un estudiante de 11 que me pidieron que fuera jurado en unas presentaciones de trabajo final de estudiantes y fuimos, y él hablaba de que cuando esto se da en un hogar, la posibilidad de que se incremente o se vuelva a presentar en otro familiar se da más alta. ¿Y de dónde viene esto? ¿De dónde viene el matar o matarse? ¿De dónde viene, queridos hermanos, todos estos aspectos? Y la Biblia nos dice que hay una fuente y es el corazón. Que del corazón del hombre salen aún los mismos homicidios que para nosotros consideramos es uno de los pecados más graves, porque pues en cierta manera tenemos nosotros en nuestra mente como un escalafón. Y es un fruto de la carne, como lo dice Gálatas 5:21. Ese fruto de la carne que está ya arraigado por cuestión de nuestra misma caída. Aún el mismo Señor, para los tiempos finales, cuando se abran esos sellos, suenen las trompetas, las copas sean derramadas, va a venir tanto dolor sobre la tierra. Y aún dice la palabra que ni siquiera se han arrepentido de sus propios homicidios. Es decir, porque hay algo dentro del ser humano que lo abraza, que lo arraiga y que se aferra. David, como estudiamos en estos días, cuando ora en el Salmo 51 al Señor de los cielos, le pide claramente: líbrame de homicidios, porque él había cometido un homicidio a través de Usías, su siervo que envió a la batalla de manera traicionera. Entonces está allí a la puerta. Y no quiero solamente hablar de este pecado, sino que quiero arraigarlo, lo fuerte de este pecado y las consecuencias del pecado.
No solamente el asesinato, sino las consecuencias del pecado que nos llevan a unas frases tan tristes y duras que, por favor, yo le invito a que abra en Génesis capítulo 4. Es sencillo, el primer libro de la Biblia, lo haya rápidamente, versículo 14. Y son las palabras de Caín, el cual expresa lo siguiente. 4:14. Y dice así: He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matara. ¿Usted se puede imaginar una vida así? Quiero leerlo de nuevo. Por favor, comprenda lo fuerte y profundo de este mensaje. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Aquí vemos la vida de una persona llena de una angustia profunda. Estoy fuera de la tierra que tú me has ubicado, me has dado. De tu presencia tengo que huir. Y una vida errante, una vida sin arraigo, y una vida llena de mucho temor y llena de mucho miedo. El que me encuentre me va a matar. Eso no es una vida que traiga realmente, queridos hermanos, un reposo y una paz, sino vemos aquí una vida llena de mucho dolor, de mucha tristeza, de mucha angustia. ¿Y por qué se dio? Ya sabemos, por causa de él haber matado a su propio hermano. Pero no solamente eso, si leemos el contexto anterior, estamos hablando de sus padres Adán y Eva, y en el capítulo 3 y en el versículo 23 podemos nosotros leer que dice la palabra así: y los sacó Jehová del huerto del Edén, y los sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Y echó pues, versículo 24, fuera al hombre, y lo puso al oriente del huerto, y colocó querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Se rompe la relación con el Padre. Se rompe la relación con Dios. Entonces no podemos solamente pensar, ay, fue porque mató. No, aquí hubo desobediencia a la palabra. Adán y Eva no mataron a otras personas, pero el pecado que cometieron les mató a ellos. Y se rompe la relación con Dios, por lo cual podemos nosotros decir que hay una separación de nuestro Dios por causa de nuestro pecado, queridos hermanos. El pecado es algo supremamente doloroso, y por ello he titulado la palabra de esta mañana: la dolorosa separación de Dios. La dolorosa separación de Dios. Y lo estoy hablando en el término de nosotros, es decir, el dolor de ser separado de Dios. Adán y Eva, por su rebeldía, por su desobediencia, y Caín por causa de aún matar a su propio hermano. Esperaríamos que el pecado fuera incrementándose, ¿cierto? Que fuera por allá en la quinta o sexta generación, pero no, en la primera generación, la causa de la caída del hombre mostró que una depravación en él, y que él, de ahí, de esa, digamos, primera generación que venía, resultó ya el asesinato. Por lo cual, queridos hermanos, el pecado es algo complejo, es algo difícil, algo duro, en lo cual usted y yo debemos tener mucho cuidado. Porque a veces pensamos, no, este pecado es grave, pero con Dios estoy bien. Cuidado, porque no es así. Aquí la Biblia nos está diciendo que hay una fuerte separación por causa del pecado. Bruce Brodowski escribió lo siguiente. Él habló sobre el síndrome del corazón huérfano, y él expone unos aspectos con respecto a los problemas emocionales y de comportamiento
que suceden en el corazón que es huérfano. Cuando yo leía esto, yo me daba cuenta a sí mismo, porque yo crecí en un hogar donde mi padre, en cierta manera, fue ausente después de los 12 años. Entonces, toda esa etapa de la adolescencia la crecí sin mi padre. Y cuando lo leo, y quiero leérselo, se da uno cuenta de la dificultad de no haber crecido uno junto a esa figura. Ahora, la dificultad de no tener uno a Dios como padre. Incapacidad para elaborar relaciones sanas, duraderas. Un resultado que se da. Rechazo a la autoridad. Una desconfianza generalizada hacia los otros. Falta de dirección clara para sus vidas. Incapacidad de tomar decisiones claves y estratégicas para su propia vida, porque hay mucho temor. Inconstancia en las relaciones y desarrollan mala intimidad emocional. Un sentido interno en el cual consideran que van a ser rechazados de cualquier manera. Incómodo sentido de fracaso, de no ser lo suficientemente bueno. Un inexplicable impulso a buscar el éxito para siempre ganar y demostrar quién es. Terrible. Terrible. Eso es supremamente terrible. Y queremos a veces taparlo, pero eso no puede hacerse, queridos hermanos. Okay. Sé que no tuve un padre como hubiera querido o deseado haberlo tenido. Y pues ustedes dirán, pues ese hombre ya viejo, con canas y todo. Pero hermanos, les soy sincero que cuando uno es honesto, se da cuenta de esas falencias. Fue en un día que iba a predicar en una congregación y antes de predicar me fui a orar cuando el Señor me reveló, me dijo, yo he sido tu padre todo este tiempo. Wow, eso trajo a mi corazón una sanidad tremenda. Porque siempre lo vi como Dios allá lejos y yo por allá muy lejano. Ahora, en este estudio de la palabra de Caín, quisiera que viéramos nosotros ese por qué se da, esa separación, cuáles son las causas de esa separación. ¿Por qué nos separamos de Dios? ¿Y por qué trae dolor a nuestras vidas? Vamos al versículo 1 del capítulo 4 de Génesis y dice así. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. En el hebreo es como que he creado. Fueron creados, ¿cierto? Es como el sentido. Imagínense, es el primer hijo. Entiende la sorpresa ahí de que de ellos surge, ha sido creado, el hebreo también dice, Dios me ha concedido tener un hijo varón. Y da como ese orden, ¿no? Nació primero este varoncito y le colocó el nombre de Caín. Y luego que nace, dice la palabra, otro que fue Abel. Y Abel, en el nombre hebreo significa respiro, vapor. Posiblemente era alguien mucho más frágil que su mismo hermano Caín. Podemos ver como una comparación futura en un Isaías y en un Isaac. No, un Isaías y Esaú y Jacob. Muchas gracias. Versículo 2. Abel fue pastor y Caín fue labrador. Tercero. Aconteció que andando el tiempo, Caín trajo fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya.
Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres bien, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y podemos ver que comienza esa ruptura, ¿cierto?, con el acercamiento a Dios. Primer punto, podríamos ver nosotros que se da la separación porque no venimos a Dios en obediencia. Es decir, yo no puedo tener una buena relación con Dios siendo desobediente, por favor. No podemos. No es como en nuestras casas, pues somos dos desobedientes, pues nos entendemos. Pero con Dios no es así la situación. Con Dios es a otro precio. ¿Por qué me separo de Dios, hermano? Porque no soy obediente a Él. Y como no soy obediente a Él, a lo último hago lo que yo quiero. Y vengo a Dios a mi manera, a mi forma. Abel llegó con el fruto de la tierra. Llegó con piñas, bananas, papayas, de todo a ofrendar al Señor. Mientras que Abel vino con lo mejor de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y vino con un sacrificio. Ahora, en la Biblia encontramos también ofrendas de cereales, pero siempre iban acompañadas con la ofrenda de la paz y de la culpa. Es decir, había sacrificio también en esas ofrendas. Es decir, no solamente se quedaba allí. Nos imaginamos que dentro de la experiencia de Adán y Eva de contarle lo que sucedió en el paraíso, les habló a ellos del sacrificio y cómo ellos fueron vestidos a través de unas pieles en las cuales su desnudez fue cubierta. De esa manera ellos pudieron estar delante de su Señor y considero que esto quedó claro allí. Les quedó a ellos entendido. Pero Esaú no lo tomó de esa manera. Esaú quiso trasladar o darle al Señor el sacrificio que él deseaba y no podemos nosotros hacer, queridos hermanos. La obediencia no es negociable con Dios. Yo no puedo negociar mi obediencia. Y para acercarme al Señor debía haber un derramamiento de sangre en esa época. Para acercarme al Señor, tengo que hacerlo por medio de: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra forma, no hay otro modelo. Solamente en Cristo, solamente hay un nombre, solo hay un nombre dado a los hombres en el cual usted y yo podemos ser salvos. No existe otra manera. Yo no puedo venir con mis propios frutos delante de ti para ser aceptados delante de Dios, porque nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y la Biblia dice que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Por lo cual, voy a serle honesto, jamás en mi vida, si no fuera porque la palabra lo dice, pensé yo que era enemigo de Dios. Yo creo que usted nunca ha pensado que usted es visto como un enemigo de Dios, ¿cierto? Jamás, vamos a decir nosotros: yo enemigo de Dios, usted está loco. Vaya a un vecino y dígale: ¿usted conoce al Señor? ¿Usted ha recibido a Cristo en su vida? Usted es enemigo de Dios. A ver cómo lo trata usted. Nosotros, queridos hermanos, si no venimos en Cristo, y en Cristo no es su nombre solamente, es en Cristo, en Él, no podemos tener un acercamiento especial de amor y de gracia. Entonces, lo importante es el sacrificio también, y además de esto, el espíritu con que nosotros ofrecemos este sacrificio.
En pocas palabras, lo que nos está tratando de decir es la manera también como yo vengo a la presencia de Dios, esa manera como vengo a la presencia de Dios, la que está impactando el resultado de mi vida. Es decir, en Cristo, pero no puedo decir, en el nombre de Jesús, no. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi corazón que ha sido influenciado en el nombre de Jesús, en la obra de Jesús? Por eso Hebreos 11:4 dice lo siguiente con respecto a esta experiencia perdón, yo lo coloco acá, de Abel. Dice lo siguiente, un poquito, yo lo busco, dice así, Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. Es decir, por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio. Es decir, su sacrificio fue mayor. El Señor, en cierta manera, estaba mirando lo que cada uno hacía, pero el excelente sacrificio sabemos que estaba ligado ¿a qué? A una justicia. Es decir, en la justicia que Dios había determinado para acercarse delante de Él. Ahora, si vamos a unas hojitas más adelante, va a encontrar usted primera de Juan, capítulo 3, del versículo 10 al 12, primera de Juan 3, del 10 al 12, dice lo siguiente. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Esas dos cosas. El que no hace justicia y el que no ama a Dios, entonces, ¿qué está haciendo? Es un hijo del diablo. Bueno, entonces ya sabemos que tienen un papá. 11. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y por causa le mató, porque sus obras eran ¿qué? Malas, y las de su hermano eran justos. Nosotros diríamos, Señor, ¿por qué no lo aceptaste? ¿Por qué fuiste tan duro, tan fuerte allí? Porque el Señor no podía permitir que se estableciese modelos de acercamiento a Él incorrectos. O si no, nos llevaría, queridos hermanos, a todos el día de mañana no aceptar a Jesús como nuestro sacrificio. Y eso es lo que ha sucedido. ¿Cuántas personas no piensan que por el número de misas, por pagar una promesa, por hacer un juramento, han sido acercados a Dios? Eso no sirve de nada si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando usted y yo no tenemos una buena relación con Dios, queridos hermanos, las relaciones con el que está a nuestro lado se dañan. Es más, ¿qué tenía que ver Abel en esta situación? Y recuerde que luego lo mata. Cuando yo no estoy bien con Dios, estoy mal con mi prójimo. Nunca lo olvide. La gente quiere primero tener una buena relación entre ellos para luego buscar a Dios en paz y libertad. Es imposible. Si yo no tengo una buena relación con Dios, no voy a tener una buena relación con mi prójimo. Vamos a tener problemas, no solamente con los demás, sino problemas conmigo mismo. Por eso el Señor le pregunta a él por qué ha cambiado su semblante, por qué ha cambiado su cara, por qué ha cambiado su rostro, por qué se le nota la piedra en la cara, si lo colocamos a lo colombiano. ¿Cierto? Yo sí que soy bien expresivo. A mí se me nota de una. Eso. Y se vino el ánimo al suelo, se sintió rechazado en cierta manera y comenzó a generarse dentro de él una ira y un celo. Y comenzó a ver, Dios es injusto.
¿cierto? Dios es injusto porque Dios me rechaza si mi vida ha sido esto y todo. Pero Él no supo manejar esa ira, queridos hermanos, y le llevó a matar a aquel del cual debía haber cambiado. Por eso hay una virtud que yo valoro mucho en el corazón de las personas y también lucho por aplicarlo, y es ser honesto. Una persona que no es honesta es una persona que su corazón no va a ser moldeable. Por favor, mire lo que digo. No va a ser transformada porque no va a permitir que puedan entrar a su interior y pueda ser modificado. De allí la gran necesidad, queridos hermanos, de que seamos transparentes delante de nuestro Señor y nuestro Dios. Segundo aspecto, ¿por qué es dolorosa esta separación? Y estamos preguntándonos por qué se da, y podemos ver porque el pecado no resuelto pervierte todo. Eso nos hablaban en la reunión de parejas. Versículos 6 y 7. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Porque has cambiado tu rostro. Y le dice el Señor: si bien hicieres, no serías enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso a ti será tu deseo, y tú te enseñarás de a ti. En pocas palabras, hay una versión popular, la Biblia al día, que dice: vean, el pecado está ahí presto para devorarte. Me gusta esa versión, dice, está presto a devorarte, está a la puerta, está buscando que la oportunidad, pero tú tienes la capacidad de vencerlo. Si el pecado está a la puerta y sabemos que va a aprovechar la oportunidad, entonces tú tienes la capacidad de vencerlo. El Señor le está diciendo: vean, Caín, si usted realmente obedece primero en su vida, va a ver entonces usted y observar que va a haber transformación en su corazón. Es decir, la obediencia nos lleva a ser transformados. Pero cuando yo soy desobediente, ¿cómo quiero buscar transformación, hermano? Es diferente. Es más, miremos los propios milagros. El Señor decía: estira la mano, y cuando ellos obedecían, recibían la sanidad, ¿cierto? Era parte de eso. La obediencia es algo que debe estar articulado en nuestros propios vidas, en nuestros propios andar como cristiano mismo. Ahora, queridos hermanos, la gran tristeza que se da en muchos corazones y aún en corazones cristianos es que resolvemos las situaciones, digamos, de manera que no son convenientes. El versículo 8 le dice Caín a su hermano: salgamos al campo. Y aconteció que estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor le pregunta a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Pues sí, eres guarda de mi hermano, somos guarda de los demás. Y viene ese sentido de la justificación. Recordémoslo de sus padres. ¿Por qué comiste? Porque la mujer que tú me diste me dio de comer. ¿Y qué dice Eva? La serpiente que tú creaste fue la que me hizo caer. Es decir, ¿quién es el que tuvo el problema? Dios. Y así hacemos. Siempre evadimos. En el año 1960, una autora, Anna Russell, compuso una canción satírica hacia Sigmund Freud. Y ella, aquí tengo una frase nomás, pero todo es una sátira. Dice así: ahora entiendo por qué soy bebedora. Cuando niña, mi mamá metió una muñeca en una lavadora. Entonces dice: como vi a mi mamá, que mi mamá metió mi muñeca en la lavadora, por eso es que a mí me gusta el trago.
porque la muñeca estaba en agua embebida y por eso soy bebida. Entonces, ¿qué hace la psicología? Traslada la culpa a otro. No, la culpa fue de su papá, la culpa fue de su mamá, la culpa fue que usted no creció con su papá, entonces yo no tengo nada de culpa, la culpa fue la serpiente. Entonces mire que hay mucha congregación donde toda la culpa es del diablo. No puedo negarlo, que el diablo es malo, mentiroso, pero yo, ¿dónde está mi responsabilidad? ¿Dónde está mi responsabilidad? Si no hiciera lo bueno, ¿no serías exaltado? ¿No levantarías tu rostro? En pocas palabras, lo que está expresando y afirmando el Evangelio. ¿No serías tú exaltado? ¿No levantarías tú tu rostro? Pero no queremos nosotros asumir la responsabilidad de nuestras vidas. Y le quiero decir, queridos hermanos, que cuando usted justifica sus faltas, estamos respondiendo de la misma manera. Estamos respondiendo de la misma manera. No estamos actuando correctamente. Entró ira al corazón de Caín. La Biblia dice que hay enojados, pero no pequemos. Y no deje que esos enojos se ponga, ¿cierto?, el sol sobre ese enojo. Es decir, no dé lugar, trátelo, resuelva las situaciones, porque ese pecado no resuelto le va a pervertir su vida y su relación con Dios. Le va a separar. Lo va a separar. Entonces, si yo tuve problemas en mi hogar, tengo que venir a resolverlos. Si tuve problemas en mi trabajo, tengo que resolverlos. Si he tenido problemas con hábitos, engaños, mentiras, falsedades en mi corazón, tengo que tratarlo. ¿Por qué? Soy consciente que si yo no lo trato, va a pervertir mi vida, mi corazón, mi relación con Dios. Entonces, ¿qué va a suceder a lo último? Voy a andar errante, voy a andar fuera de la presencia de Dios, voy a andar lleno de tanta inseguridad, queridos hermanos, y a lo último, destructor de vidas. El mismo Caín mata la primera vida, queridos hermanos. Terrible, ¿no? Terrible eso. ¿Hacia dónde podemos nosotros llegar? El pecado está a la puerta, pero usted le dice, pero usted se puede enseñorear de él. En Dios, por favor, en Dios tenemos esa capacidad de no ser esclavos del pecado. De venir y decirle, Señor, ayúdanos, trátanos, muévenos. Entonces, como para resumir ese punto, un pecado no resuelto, queridos hermanos, nos vuelve vulnerables al mal. No nos permite asumir nuestra propia responsabilidad, pero también no nos permite aceptar el consejo de Dios. No es el tercer punto, es un subpunto de eso. El Señor le dice claramente a él, cuidado que el pecado está a la puerta. Se lo va a traer Nuevo Testamento. Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero Él ha pedido para que no falte fe. Y una vez vuelto, es decir, en victoria le está diciendo, afirma. Queridos hermanos, el Señor se levanta y busca a Caín. ¿Dónde está tu hermano? A ver, versículo 9. Y el 10 le dice el Señor, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y algunos pensamos que tener secreticos
son secretos. Déjeme decirle, bájese de esa mentira. Un secreto en la tierra es un escándalo público en el cielo. ¿Listo? Un secreto en la tierra es un escándalo público en el cielo. Entonces, no es buen negocio. ¿Listo? No es buen negocio. Lo que él quiso esconder, posiblemente enterrando a su hermano, el Señor le está diciendo, la sangre de él clama a mí. Es decir, nunca comprendió Abel la magnitud de su situación. Perdona, Caín, de la magnitud de su situación. No comprendió a dónde le llevaría esto. Y miremos la respuesta del Señor allí, versículo 11. Ahora, le dice él, pues, maldito seas tú. Por favor, ¿sabe de cuál boca está saliendo esta palabra? Maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir a tu hermano, de tu hermano la sangre de tu tierra. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. A mí estas palabras me dan tristeza y me angustia. Queridos hermanos, no sé si usted nota la gravedad de esto. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Entiende usted por qué tiene que hablarle a los demás? ¿Por qué tiene que usted compartir el evangelio en su casa, a sus hijos, a su esposo, a su esposa? ¿Lo entiende? ¿Entiende en la maldición que una persona está? Es que es el infierno, queridos hermanos. A veces pensamos en ese pecadillo y no va a resultar nada. Cuidado, hermano. Dios es santo. Y para Él comienza el primer pecado: no te harás dioses ajenos, amarás al Señor tu Dios. Y matarás está más adelante. O atrás en la cola, digámoslo. Yo no adoré ese enemigo de Dios. Me lo hubieran dicho, yo no lo creo. Yo soy buena gente, yo no he matado a un cura. No. Si mi vida no es transparente, verdadera delante de Dios, estoy con las hojitas de higuera cubriendo mi desnudez, queridos hermanos. Y ese 13 y 14, por favor, subráyelo, señálelo y mire la consecuencia de ser separado de Dios. Dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Duro proceso, duro sentimiento. Errante, expulsado, escondido. Sabemos que somos usted y yo peregrinos. Una cosa es ser peregrino y otra es andar en esta vida sin saber ningún rumbo. Usted se imagina el quebranto emocional, la desgracia. La dureza del corazón nos separa del Padre, por favor. Lo triste es que hemos aprendido a vivir sin un Padre. Y se generan grandes vacíos, queridos amores. El primer vacío es el vacío del amor.
Algunas personas que tienen problemas en su área sexual, sobre todo algunos hombres y algunas niñas, es por la escasez de ese amor de padre en sus propias vidas. La confianza y la seguridad la da el padre. Este es mi hijo amado en que tengo complacencia. La madre nos entrega ese cariño, esa misericordia, ese amor. ¿Cierto? El niño se cae y el papá dice, sacude, mijo, y levántese. El otro, ay, mira el niño, ¿cómo está? Las dos cosas son necesarias. Pero una de ellas es que perdemos que Él nos ama porque es nuestro Padre. Y nosotros queremos recibir el amor de Dios por lo que yo puedo darle o entregarle. Entonces hay mucha desconfianza en nuestra vida. Otro vacío que se genera ahí es el sentirme desvalorado, porque no está esa afirmación. Por eso competimos. Y los hombres sí que somos competitivos, ¿no? Si jugamos parques, queremos ganar todo. Si jugamos fútbol, ya queremos ser los campeones. Todo es competencia. En vez de compartir a veces, ¿cierto? Bueno, perdimos, ¿qué tiempos? Pero hicimos deporte. No, hay que ganar, hay que vencer. Hay que sacarle el tigre que está dentro de ti. No, no tanto. Esa desvalorización nos lleva a controlar otras vidas, y personas que son controladoras es por ese vacío. O condenamos a todo mundo y le vemos el error a ese. ¿Por qué? Por el vacío, la inseguridad que nos ha generado. Porque como no hemos recibido misericordia, ¿qué vamos a dar? Genera inseguridad y comenzamos a depender de nuestra autosuficiencia. Yo le soy honesto, de esto sí que me aferré yo. Pues, ¿a quién me tocaba consultar? Pues a mí mismo. No tengo a quién consultar. Ni en mi época de universitario conocí del Señor, por la gracia del Señor, ya lo último, saliendo de la universidad. Un mes antes de casarme con Natalie, conocimos a ambos al mismo tiempo del Señor. Aunque ella siempre desde su niñez ha sido llamada. Yo creo que ella nació alabando. Dije, yo nací fue peleando, ¿no? Y todo esto se perdió por la mentira y por el engaño. Dejamos de estar en la verdad, en la vida, y hemos creído a la muerte y a la mentira. Y sobre todo, queridos hermanos, que en eso nos aferramos. Me aterra a mí. ¿Por qué Dios no mató a Caín de una vez? Cuando engañaron Zafira, ¿cierto? Y Ananías, la iglesia, y dijo al Espíritu Santo, y aquí cayó, y llegó el otro, y salió también. ¿Y por qué aquí no? Y déjeme decirle, el Señor dijo que le pondría un sello, ahí en el versículo 15, para que no lo matara. La pregunta es, ¿por qué, Señor? Nosotros tendemos a decir, Caín, ¿cierto? Y tenemos un enemigo, le decimos, Caín, de Caín, Caínes, ¿sí o no? Pero aquí el Señor ama al pecador. ¿Para qué le dio tiempo? Para que se arrepintiera. Tristemente no lo leemos en la Biblia. ¿Por qué Dios no ha quitado la vida? ¿Por qué no me ha quitado de pronto la vida, por ejemplo? O a otros. Para que tengamos tiempo de arrepentimiento y tiempo de ser transformados. Ahí está el amor de Dios, queridos hermanos.
Y ahí culmino, por la cuestión del tiempo, regálenme ustedes unos minutos de más. Tercer punto, tratemos esta dolorosa separación. Es decir, aquí debemos nosotros, apreciados hermanos, o vamos a seguir el camino de Caín, o vamos a seguir el camino correcto. Estar en la misericordia de Dios. Por favor, ya no nos pongamos más hojitas de higuera, por favor. Ya no más echarle la culpa al otro. Ay, es que mi papá me abandonó. Pues sí, hermanos, no podemos llorar sobre la leche derramada. Señor, aunque yo no tuve un padre, tengo al mejor Padre de los cielos. Aunque no tuve un esposo, la Biblia dice que tengo un esposo en el Señor. Amén. Es decir, yo puedo venir a refugiar en Él y decirle, Señor, arregla este corazón, transforma ese corazón. Ayúdame ahí. No nos ocultemos más, no nos pongamos más máscaras, hermanos. Seamos transparentes y honestos delante de Dios y reconozcamos, somos pecadores, Señor, muy pecadores, y necesito estar delante de mi Padre. Por lo cual, querido hermano, volvamos a casa. Volvamos a casa. He pecado contra Dios y mi Padre, dice el hijo pródigo. Entonces, acerquémonos a Dios primero, porque mi pecado es contra Dios. Si he pecado contra mi hermano, he pecado contra Dios y es primero arreglo. Señor, ayúdame y arreglo acá. Así debemos buscar a Dios y sabemos que la única forma entonces de acercarme es a través de Jesucristo. ¿Cuánto durará un vestido de hoja de higuera? Yo creo que no puede agachar uno porque... No. Y la vergüenza, la desnudez, ¿cómo es así? Pero ¿qué dice el Señor? Les voy a dar pieles. Les voy a dar pieles. La única forma de estar parados delante de Él, querido hermano, es vestidos de Cristo. Así dice la Biblia. Y solamente, amado hermano, Él puede limpiarnos de dos cosas que podemos resumir acá. La culpa por lo que hice y la vergüenza que me lleva a destruir. Vestidos de Cristo, no tengo otra manera. Y venir al Padre y decir, Señor, trata mi pecado, trata mi culpa, trata mi vergüenza. Vengo delante de ti. Entonces, primero es eso, venir por el camino aceptable a Dios a través de Cristo. Segundo, queridos hermanos, tratando esa separación dolorosa, no ocultemos el pecado. Desháguese de ellos, de los celos, porque los celos llevan a ira al último a matar a una persona. La ira planta una semilla de resentimiento y de odio, hermanos. Entonces, cuidado, por ejemplo, con este pecado y muchos otros que ahí se pueden seguir uniendo. Y tercero, queridos hermanos, no dejemos situaciones sin resolver. No dejemos. Resolvamos las situaciones. ¿Hay algún cabo suelto? Trabajemos ese cabo y arreglemos. No significa que todo va a llegar a un arreglo perfecto, pero al menos, hermano, trátelo.
y usted asuma la responsabilidad que le toca. No dependa su vida de aquel que no está andando en el Señor. Haga lo que usted tiene que hacer y entrégalo al Señor. Mi padrastro nos dijo claramente a nosotros: vean, mijo, yo a usted les doy comida, pero hambre no puedo. ¿Es verdad? ¿Cuál era su obligación como padre de nosotros? Darnos el alimento. Pero Él no podía producir en nosotros el hambre. Hagamos nosotros lo que nos corresponde para que, queridos hermanos, adoremos al Señor. Y quiero terminar contándoles esta historia. Eso es un escrito de Hemingway en uno de sus libros. En Madrid, dice él, cierto padre fue a la capital y publicó el siguiente anuncio en las columnas personales del periódico El Liberal. En letra mayúscula plasmó: Paco, coma, ven a verme al Hotel Montaña el martes al mediodía, coma, estás perdonado, coma, papá. Después de lo cual fue menester llamar a un escuadrón de la Guardia Civil para dispersar a los 800 jóvenes que se habían creído que el mensaje era para ellos. ¿Cómo estás tú con tu relación con el Padre? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ven a verme hoy. Estás perdonado, papá. Ojalá que el tiempo no pasara tan rápido. Anhelaría estar hoy arrojado en la presencia de Dios, poder quedarme un rato meditando y orando. ¿Cuántos no estamos así? Lejos del Padre, de un Padre amoroso que nos dice: el pecado está a la puerta. ¿Por qué tu semblante has cambiado? ¿Por qué estás yendo más allá cuando no deberías ir? ¿Cuántos de ustedes no han pensado que Dios no les ama realmente? Dile de todo corazón: Padre, yo me quiero acercar a ti en este día. No quiero vivir alejado de ti. ¿Quién puede ser mi refugio? ¿Quién puede ser mi fortaleza? ¿Quién puede ser mi más grande afirmación y aceptación si no lo eres tú, Señor? Escucha esa dulce voz que te habla a lo profundo de tu corazón. No te dejes robar este espacio. Eso es un tiempo de intimidad. Hay algo que está expresando el corazón de Dios para ti. Dile: Señor, te amo. Perdona mis pecados. Perdóname, Señor, que he dedicado tanto al pecado y tampoco a mi relación contigo. Perdóname porque me
desgastado, luchando y estando lejos y fuera, en vez de estar cerca de tu presencia. Tú eres mi amado, tú eres mi anhelado, tú eres mi vida realmente, Señor. Tú eres el propósito, mi Padre, que podamos conocerte más. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús nuestro Señor. Y nos podemos vestir en Él y pedimos perdón a nuestros pecados en Jesús de Nazaret. En Jesús podemos acercarnos. En Jesús tenemos la ofrenda, el sacrificio perfecto, en el cual tú puedes vernos con agrado. Permítenos ser abrazados y rodeados por ti. Permítenos ser fortalecidos, Señores. Permítenos ser llenos en ti. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. De mucho amor que te espera. Si hay un impedimento es porque tú lo tienes. Jesús mismo en su sacrificio se rasga el velo, lo que nos separaba del lugar al Santísimo. Haznos una iglesia, Señor, que disfruta del Padre, ser restaurados y sanados. Da hambre, da hambre. Porque van a haber corazones que van a ser afirmados en la verdad. En la verdad. Porque van a conocer más de Dios, va a abrir revelación especial en ese corazón. Dios va a tratar esa vida. Una niña que estaba aquí sentada, que se hizo, está en el baño. Joan, Lady Joan. Bueno, está allá.
ese corazón, esos corazones van a ser inundados. Por favor, hermanos, hoy Dios ha abierto una puerta que nadie puede cerrar para encontrarnos con nuestro Padre y nuestro Sanador y nuestro Salvador. Corramos a su presencia, por favor, corra. No camine, corra, vaya delante del Señor. Estudie la palabra, escuche la voz de Él. Acepte su abrazo, su perdón, ese amor que no ha menguado, que permanecerá siempre eterno, grande y magnífico. Y llévanos con bien en nuestras casas, Señor, en nuestros hogares, y permítenos recibir de tu amor para dar de tu amor a otros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Oh, purifícame, Señor. Límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida fluir. Purifícanos, límpiame, Señor. Líbrame, dígale usted, y líbrame de lo que impida fluir. Y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Gracias, Señor.